La vida de la familia de Kate Middleton y el príncipe William ha cambiado profundamente desde que la princesa de Gales anunció a través de un vídeo que estaba en tratamiento preventivo contra el cáncer. Muchas especulaciones, muchas teorías conspirativas y algunos testigos silenciosos y silenciados dentro de todo esto, en este caso los hijos, Charlotte, Louis y el heredero George. Kate Middleton dijo en su vídeo de comunicado del cáncer que lo más importante para todos ellos, especialmente para los padres, había sido tomarse el tiempo necesario para explicarle todo a los niños de una manera que entendiesen y aseguraran que todo estaba bien. Esto lo contó un poco para aclarar su larga ausencia de los compromisos de la realeza y llevar tranquilidad a su reinado. Sin embargo, ahora la prensa británica ha decidido que al no haber noticias de Kate Middleton, decir que está en una tienda allí y aquí, que está out and about, es decir, que sale, pero que está por ahí, pero que no hay ninguna fotografía, pues curiosamente se han ido ahora con el asunto de los niños, ¿no? Dicen que la rutina ahora mismo en la casa de los principitos es otra, que tienen que acompañar a su madre de la mejor manera, que son conscientes de que su energía y vitalidad muchas veces decae y que si bien ella continúa resguardada del ojo público, en los últimos tiempos, la esposa de William ha mostrado a sus hijos mediante detalles en redes sociales, como por ejemplo la felicitación a su hijo George o la polémica foto del Día de la Madre. En cualquier caso, hay detalles que en todo esto pues no han pasado desapercibidos. Como digo, agencias británicas como PA indicaron que las fotos habían sido manipuladas, que en los últimos días, las últimas imágenes que tenían habían sido photoshopeadas con el objetivo de mantener un poco viva la imagen de Kate en este caso. En cualquier caso, ahora ellos afrontan diferentes reglas según informa la prensa británica y también algunos medios un poco más críticos hablan de que no está siendo fácil este periodo para ellos, ya que no aceptan la situación actual de su madre. Es curioso que para referirse a Kate Middleton muchas veces se empleen la palabra cáncer y otras veces simplemente cosas tan ambiguas como la situación actual. En esta nueva rutina los niños parece que no se pueden comportar como niños, y es que la niñera real española, por órdenes de William, al parecer habría querido mantener otro tipo de rutina dentro de todo esto para mantener un poco la armonía en el hogar. Dice que está estableciendo normas para mantener la calma y prohibir los gritos en la casa. Según allegados a la pareja real, que es la fuente un poco que citan estos artículos de la prensa británica, a partir de ahora, cada vez que hay un conflicto o pelea entre los niños, se intenta resolver todo por medio de una conversación tranquila en el sofá, sin elevar el tono de voz y por medios pacíficos para garantizar un entorno sereno en este delicado momento. Bueno, primero, tengo que decir que me parece una vergüenza el hecho de que... Porque ya, mira, una cosa es que hablemos de estos artículos de la prensa británica que resultan muy extraños respecto a la salud de Kate Middleton, y otra cosa ya directamente involucrar un poco a los niños, porque al no saber lo que le está pasando más allá de su comunicado del cáncer, pues entendemos que es una situación al menos crítica.
Y desde luego me parece que flaco favor, y me parece que aquí se adivinan intenciones, como en su momento se hizo con William y Harry, por parte de esta prensa británica de involucrar precisamente a los niños en temas de mayores, aunque el artículo podamos pensar que es blanco, que realmente pues no daña a nadie. Al final se está hablando un poco de la privacidad que tiene que ver con esos niños, cosa que a mí personalmente pues no me parece nada bien. Bueno, en este caso dicen que los príncipes de Gales, en contraposición a esta noticia, y también viene de la prensa británica, han sido pillados en, os lo voy a decir, en un lugar cerca de Norfolk, una especie de supermercado llamado Bakers and Larners of Holt. Bueno, pues dicen que allí han visto a Kate. Dice, nada, el discurso de siempre, ¿eh? Toda esta gente que de repente ve a la princesa Kate Middleton como si nada, comprando, tal, pero no hay ni una sola fotografía. Bueno, pues un testigo ocular dijo que fue genial ver a la pareja haciendo shopping together, comprando juntos, hombre, y que compraron chocolate. Y nada, aprovechan un poco para poner el foco sobre esta tienda de ultramarinos, que dice, lo lleva una 9ª generación en la familia y ha servido al pueblo y a las áreas colindantes desde 1770. Bueno, dice que una portavoz de esa empresa de ultramarinos, de esa tienda, porque esto realmente es una tienda, que siempre se encuentran honorados de ser visitados por la familia real, y que el martes, es decir, ayer, no fue diferente. Que siempre estamos a la espera de ver a sus altezas reales, incluyendo los principitos. A mí me parece, bueno, si me preguntáis, creo que las dos noticias son falsas. Una, primero, porque yo creo que no se va a filtrar un poco la educación un poco que se le está dando a estos chicos, y más una educación interna en casa. Me parece que por ahí pues se han colado bastante. Como al final terminan diciendo obviedades, pues no resultaría demandable. Pero por otro lado, lo de la tienda, pues me parece, o que se ha querido marcar un tanto la tienda diciendo que bueno, que ellos, y seguramente sea así, cerca, al final, si vas a comprar un poco a las inmediaciones, pues oye, esta tienda, que por lo visto es muy famosa, pues es lógico que hayan ido alguna vez. Ahora, que estén yendo ahora regularmente con todo lo que tienen, pues a mí me extraña, porque el Kensington Palace ha mandado un comunicado diciendo que Kate Middleton, que no la vamos a ver ahora en junio, debido, bueno, ya sabéis que ahora es el Trooping of the Colours, y que no va a estar ahí. Pues esto lo ha comunicado Kensington Palace. Entonces, claro, de repente ver estas noticias que te dicen que sí, que la hemos visto, que está bien, que se está recuperando, que ha pasado una fase crítica. Y yo, cada vez que hablan de esto, me parece como que están intentando responder a las afirmaciones que ha hecho Concha Calleja durante todo este tiempo. Y esa es un poco la sensación que me da. Lo mismo con el tema de los niños. Me parece que meterlos aquí como en plan, así es una rutina de unos niños conviviendo con una persona enferma de cáncer. Me parecen terroríficos estos artículos, me parecen muy peligrosos, porque creo que están hablando de cosas que se les escapan a estos expertos reales. Tampoco me fío de algunas informaciones. Por ejemplo, sí es verdad que con todo, ahora se ha hecho viral un vídeo, que es el mismo de siempre, de Piers Morgan, diciendo que bueno, que ocurren cosas muy raras con Kate Middleton y demás. Pero claro, yo por otro lado veo que este hombre es bastante cercano a la propia Camila. Entonces a mí me hace extrañarme de determinadas cosas y determinados asuntos. En cualquier caso, bueno, yo como digo, yo creo que va a ser primera y última vez que hacemos un vídeo sobre los niños.
que me parece aquí que no tienen absolutamente nada que ver, ni mucho menos con teorías y especulaciones, pero tampoco con los líos de la familia real británica, al menos hasta que cumplan 18. En mi opinión, creo que en este sentido se les debería proteger un poco más. Harry dio la voz de alerta, William ha vivido situaciones similares y ahora creo que corresponde un poco también llevar este asunto de protección con lo que se refiere a George, Charlotte y Louis. Pero es mi opinión. La vuestra podéis dejarla en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC. Tenéis, por cierto, un vídeo, la segunda parte del caso de Paco Stanley, que no sé, están funcionando muy bien esos vídeos en el secundario para ser el secundario, así que doy las gracias. Nada más, gracias por estar ahí y perdonad por la voz.